Rey de reyes, el Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Señor. Te exaltamos, Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia comienza con estas palabras. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Todo comienza con Dios. Esta historia no se trata de nosotros. El tema principal de esta historia, de esta vida, de este universo es Dios. Dios se ha revelado a la humanidad en su Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice, el Señor mismo dice, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Nuestro Dios es un Dios más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Un Dios que creó todo el universo, las estrellas, las galaxias, más allá de lo que nosotros podamos comprender. Un Dios infinito en poder. Un Dios que es todopoderoso. Ese versículo nos dice que nunca se cansa. Tú y yo nos cansamos, ¿verdad que sí? Nos cansamos, pero Dios nunca se cansa. Dice que Él es eterno. Tú y yo no somos eternos. Tenemos un principio. Dios no tiene principio ni tiene fin. Es eterno. Vive para siempre, por los siglos y los siglos. Es un Dios que sabe todo. Nuestro conocimiento como seres humanos es muy limitado, ¿verdad? Nosotros hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos. Dios sabe todo. Él sabe los nombres de cada persona que jamás ha vivido. Él sabe no solamente sus nombres, sino cada pensamiento que tenían. Y cada pensamiento de las personas que van a vivir. Él sabe todo. Él sabe cada detalle del universo, cada nombre de cada estrella. Él los nombró, nos dice la Biblia. Su entendimiento es infinito, es sin límite. Dios es autosuficiente. Él no necesita nada. Tú y yo necesitamos agua, comida, aire para vivir. Si no, estamos muertos, ¿verdad? Dios no necesita nada. Él es completo en sí mismo. Es autosuficiente. No necesita nada. Dios no es como nosotros. Él es un Dios santo, un Dios sin pecado, un Dios puro, un Dios justo, un Dios bueno. Él es perfecto en todo lo que hace. Nunca ha pecado. El pecado ni entra en su mente, no puede entrar en su presencia. Es santo más allá de lo que tú y yo podemos comprender por nuestro pecado. Él es un Dios también de amor, de gracia, de misericordia, de compasión. Es un Dios más allá de lo que nosotros podemos comprender. Su sabiduría es infinita, su poder es infinito, su santidad es infinita. Nosotros no somos como Él, pero fuimos creados. La Biblia nos dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, también en el sexto día hizo al hombre. Y dice que creó al hombre a su propia imagen. Que los creó hombre y mujer y los creó a imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y como hemos dicho, como la luna refleja la luz del sol, nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Un gran privilegio. Pero nuestros primeros padres desobedecieron. Ustedes recuerdan la historia, Adán y Eva. Todos descendemos de ellos. Y desobedecieron, y la única cosa prohibida es la cosa que ellos hicieron. Tomaron de la fruta de ese árbol que Dios dijo, en el día que comen de ese fruto ciertamente morirán. Y la única razón que ese árbol fue prohibido es porque fue la única cosa en todo el mundo, en todo el universo, que podría causar daño al ser humano. Cuando Dios nos prohíbe hacer una cosa es por nuestro propio bienestar, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero ellos desobedecieron y buscaron su propio camino y tomaron de la fruta y pecaron, desobedecieron a Dios y fueron alejados de su presencia como consecuencia, ¿verdad? Y nosotros igual, como Adán y Eva, hemos escogido el pecado. Somos pecadores tanto por nacimiento, porque lo hemos heredado de Adán, nuestro primer padre, tanto por nacimiento como por acción. Cada uno de nosotros somos culpables del pecado. Todos somos culpables de haber quebrantado la santa ley de Dios.
Ustedes saben los 10 mandamientos. Algunos de ellos podemos nombrar, ¿verdad? Que no debemos matar o no cometes homicidio, que no debemos cometer adulterio, que no debemos robar, que no debemos dar falso testimonio, en otras palabras, no echar mentiras. Cada uno de nosotros, esa es la ley santa de Dios, el estándar de perfección que Dios nos ha dado, porque Él es perfecto. Y si nos examinamos a nosotros mismos, les hago la pregunta, ¿has alguna vez echado una mentira? Si dices que no, estás echando una mentira en ese momento. Todos nosotros somos culpables de eso. ¿Has alguna vez robado una cosa, aunque sea pequeña? Creo que todos nosotros somos culpables de eso también. O robar el tiempo, quizás cuando estamos trabajando y el patrón no está mirando y hacemos otra cosa, ¿verdad? Robamos el tiempo también. Así que todos somos ladrones, todos somos culpables de eso. Jesús dijo, si una persona ve a otra persona con lujuria en su corazón, que ve con pensamientos sexuales de pasión sexual a otra persona, si un hombre ve a una mujer o una mujer ve a un hombre así, con esos pensamientos, que es culpable de haber cometido adulterio en su corazón con esa persona. Es lo mismo de haberlo hecho en los ojos de Dios. La acción es igual que el pensamiento. El pensamiento es igual que la acción, porque Dios ve el corazón, tanto como nosotros vemos las acciones. Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, a otra persona, odias a esa persona, que realmente eres culpable de asesino. Es igual de cometer homicidio en los ojos de Dios. Si somos sinceros, nosotros debemos darnos cuenta de que realmente somos culpables. Somos culpables, y cuando nos toca el día de aparecer ante el juez de toda la tierra y llegamos ahí, piensen que nosotros, aparte de Dios, vamos a ser declarados culpables o inocentes. Culpables, ¿verdad? Culpables. Porque hemos quebrantado la ley de ese Dios santo y bueno. Y como Él es bueno, muchas personas piensan, bueno, Dios es bueno, a lo mejor me va a perdonar, porque es bueno. Un juez bueno no va a dejar ir a un criminal que ha matado a 20 personas. Si imagínense eso, si un criminal, una persona que es asesino de 20 personas o ha violado a 5 mujeres y está ahí ante el juez y dice, juez, pues tú eres un juez bueno, eres buena gente, eres buena persona, así que yo pienso que me vas a perdonar, ¿verdad? Ese juez, por ser bueno, no va a perdonar a esa persona, ¿no es cierto? Si por ser bueno, o sea, si él hubiera dejado ir a esa persona, no sería bueno. Un juez bueno no va a dejar libre a un criminal que va a hacer daño a otras personas. Así que Dios, por ser bueno, va a juzgar a los pecadores. Y nosotros, la Biblia nos dice que está establecido al hombre una vez morir y después el juicio. Después el juicio. También la Biblia nos enseña que Jesucristo, su venida se acerca y nosotros no sabemos el día ni la hora. Así que nuestra vida es como la niebla, es como un vapor. Pocos años que tú y yo estamos aquí. Es como un vapor que aparece por un momento y luego desvanece. Y vamos a tener que aparecer ante el juez justo y bueno y santo de toda la tierra. Y si Él nos encuentra en nuestros pecados, vamos a ser declarados culpables y echados al infierno, porque eso es lo que nosotros mismos hemos escogido. Porque hemos rechazado a Dios, rechazado andar en sus caminos. Así que si les dejo con eso, no van a salir con mucha esperanza. Pero necesitamos reconocer que hay esperanza, reconocer que hay pecado en nosotros y que somos culpables sin Cristo en nuestra vida. Pero Dios, porque es un Dios de amor, porque es un Dios de amor y misericordia, porque es un Dios bueno, Él no podía ignorar el pecado, pero en su amor, en su gracia, envió a su propio Hijo Jesucristo para venir a la cruz y morir en nuestro lugar. Jesús vivió en la tierra como cualquier de nosotros. Experimentó enfermedades, sufrimientos, dolores, hasta tentación. Pero la Biblia dice que nunca pecó. Jesús nunca pecó, es sin pecado. Y como el único hombre que jamás ha vivido sin pecado en su vida, fue a la cruz
fue a la cruz y tomó nuestro castigo, el castigo que tú y yo no pudimos pagar porque somos culpables, pero Él pagó nuestra multa, nuestra fianza, Él lo tomó ahí en la cruz. Y en esa cruz pensamos nosotros muchas veces en las heridas que Él tuvo, los golpes que sufrió, las personas que escupieron en su cara, que se burlaban de Él. Pero muchísimo más peor que todo eso fue en esas 3 horas de oscuridad, cuando la Biblia nos dice que Dios Padre, el Dios justo, el juez justo, derramó su ira santa sobre su propio Hijo en la cruz. Y Jesucristo en esos momentos de oscuridad tomó nuestro infierno sobre Él, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir. Pagó nuestra deuda, pagó nuestro precio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dio una profecía en ese momento. Dijo que un día la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Y en la cruz, Jesucristo tuvo victoria sobre Satanás. Aplastó la cabeza de la serpiente, conquistó la muerte con su resurrección, conquistó el pecado, pagó todo el precio, dijo consumado es. No fue el engancho, tú y yo no tenemos que agregar de nuestra parte, añadir algo, Él pagó todo el precio. A nosotros nos toca responder con corazones arrepentidos, reconociendo nuestro pecado y buscando a Jesús, llegando a sus pies diciendo, Señor, perdóname, me arrepiento, reconozco que soy pecador, te necesito que entres en mi vida para salvarme, para quitar ese pecado, para que yo pueda ser declarado justo en tu presencia. Y la Biblia dice que aquel que no conoció pecado, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él que nunca pecó, se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios, para que en la presencia de Dios, si nosotros estamos en Cristo, Dios ya no nos ve en nuestro pecado, Él nos ve en Jesús. Él nos ve con la justicia y la santidad de su propio Hijo Jesucristo. Si nosotros hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en Él para salvarnos. Esas son las buenas noticias. Así que si estás aquí y nunca has tomado esa decisión para arrepentirte de tu pecado y acercarte a Jesús y creer en Él, te invito a hacerlo. Arrepentirte hasta en este mismo momento. Decir, Señor, perdóname. No hay palabras mágicas, pero de orar y confesar tu pecado y pedir que Dios te ayude a acercarse a Él. Creer en Él por la fe. No es por tus obras, es por la gracia de Dios. Esas son las buenas noticias que tenemos. Y cuando estamos en Cristo, quiero que vean a Efesios capítulo 2. Si no tienen Biblia, hay algunos ahí atrás de los bancos. Si no sabes dónde está el libro de Efesios, hay un índice en el principio de la Biblia, o además, si hay alguien que está cerca de ti que pueda ayudarte, también si ves a una persona que no puede encontrarlo, que lo ayudes a buscar a Efesios capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento, después de Gálatas y antes de Filipenses. El libro de Efesios. Versículo 1. Efesios 1. Si no lo tienes, nada más escucha lo que dice el pasaje. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás tú y yo éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Yo he quebrantado a todos los 10 mandamientos. Soy culpable de quebrantar todos. Yo fui un objeto de la ira de Dios. Si estás aquí sin Cristo, eres un objeto de la ira de Dios. La ira de Dios permanece sobre ti. Pero hay perdón y salvación en  llegando a Él por la fe. Si ya lo conocemos
podemos ver este versículo 4 y regocijarnos en la verdad que nos dice el versículo 4, Efesios 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido, el favor que no merecemos recibir. Por gracia ustedes han sido salvados. No es por las obras, para que nadie se jacte, por la gracia de Dios, por la fe en Él, confiando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Así que éramos todos nosotros así, siguiendo a Satanás en nuestros propios deseos pecaminosos. Pero Dios en su gracia, en su amor, vino y murió por nosotros. Además, quiero que saltemos hasta el versículo 19, Efesios 2, 19. Por lo tanto, ustedes, está hablando a los que están en Cristo, que han confiado en el Señor Jesús. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no estamos alejados de Dios, pertenecemos a Dios y pertenecemos a su familia, la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento mismo, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús es la piedra angular de este edificio espiritual. La iglesia no es un edificio, un templo, como dicen algunos, una capilla. La iglesia somos nosotros que pertenecemos a Jesucristo. Es un edificio espiritual. Y dice que Jesucristo es la piedra angular. Él es nuestra cabeza. Él es el líder de la iglesia, el salvador de la iglesia. Y nos dice en el versículo 21, en Él, o sea, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Juntamente. Hemos hablado de eso, de que no se trata de andar solitos diciendo, pues yo en mi casa voy a leer mi Biblia y tener una relación personal con Dios y eso es todo lo que necesito. Si esa es tu actitud, vas a faltar muchas bendiciones. Y realmente no estás descubriendo el propósito por lo cual Dios te salvó. Además de que te ama, te salvó para formar un pueblo. Y como vimos en 1 de Pedro, versículo 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Notamos, nadie por sí solo puede decir, yo soy una nación, yo soy un pueblo. No, eso sería ridículo, ¿verdad? Una nación, un pueblo, indica un grupo de personas. Nosotros hemos sido salvados para ser colocados en un grupo, en una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que juntos nosotros podamos proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que puedan proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la razón que nosotros formamos la iglesia, que estemos juntos, para que juntos, amando los unos a los otros con el amor de Cristo, perdonando los unos a los otros con el perdón de Cristo, mostrando compasión como Jesús mostró compasión, misericordia como Jesús mostró misericordia, viviendo en santidad y rectitud como Jesús vivió en santidad y rectitud. Y el mundo ve los atributos de Jesús, ven las obras maravillosas de Dios en nosotros. Hemos sido llamados para poder reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestras vidas juntos como un pueblo escogido por Dios. En 1 de Juan 4:9 tenemos estos versículos también aquí. 1 de Juan, versículo 4. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El siguiente versículo, en los versículos de 11 y 12, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, ¿cómo respondemos? ¿Qué es nuestra respuesta? Si Dios nos ha amado así, dice, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Hablábamos de eso hace como 3 semanas, hace 3 domingos. Estuvimos hablando de este versículo que nadie puede ver a Dios. Sí, podemos ver la evidencia de Dios en la creación, en el cuerpo humano, las galaxias, las montañas, todas las cosas maravillosas de la creación, pero nadie puede ver realmente a Dios. Pero dice aquí que si nosotros nos amamos los unos a los otros, que las personas pueden ver el amor de Dios manifestado plenamente entre nosotros. O sea que cuando tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, porque no lo hacemos solos, hermanos, por el poder del Espíritu de Dios, acercándonos a Él, cuando nosotros llegamos a ser como Cristo, y vivimos como Cristo, y perdonamos como Cristo, y amamos como Cristo, y vivimos en rectitud y santidad como Jesús vivió así, el mundo ve a Dios en nosotros. Nuestras acciones hablan mucho más fuerte, más poderosas que nuestras palabras. Necesitamos hablar, pero también necesitamos vivir como Jesús. Necesitamos hablar de Cristo, pero necesitamos también vivir como Cristo. Hay personas que hablan de Jesús, pero cuando tú ves sus vidas, son hipócritas, porque no viven como Cristo. Si la gente va a ver a Dios, nuestro andar y nuestro hablar necesitan estar de acuerdo. No debe de ser una contradicción entre lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo. Que haya comunidad auténtica entre nosotros. Como estuvimos hablando, que nosotros decimos, mis posesiones pertenecen a ustedes, mi dinero es de ustedes, mi tiempo es de ustedes. Si se enferman y están en el hospital, yo voy a hacer todo lo posible para cuidar de ti. Si te lastimas en el trabajo y ya no puedes trabajar, voy a ayudarte lo más que pueda, porque tú eres mi familia, eres mi hermano. Es un amor radical que nosotros debemos tener los unos por los otros. Y notamos que hablando de ese amor, no es tan radical, como dijimos hace unas semanas, cuando lo comparamos con el amor de Cristo, que ese Dios santo, perfecto y justo, vino y se entregó a sí mismo. Él se entregó a las manos de hombres crueles que lo crucificaron a una cruz, se burlaron de Él, lo torturaron. El Dios del universo permitió que su Hijo amado fue torturado por nosotros. Ese es amor radical. Nuestro amor, para mí decir, Mario, tú eres mi hermano, todo lo que tengo te pertenece. Para mí decir a las personas aquí, lo que yo tengo pertenece a ustedes. Yo quiero vivir por los demás, no para ganar dinero, no para tener una mejor vida para mí, pero quiero vivir, sacrificarme a mí por el bien de ustedes. Para mí decir eso realmente no es nada en comparación a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ese es amor radical. Ese es el amor de Cristo que nos debe motivar a vivir así, para que el mundo vea a Jesús, que vean a Cristo en nosotros. Así que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Para poder llegar a ser como Cristo, necesitamos pasar tiempo con Él. Realmente no es un secreto muy difícil. Es muy sencillo. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo leyendo la Biblia. Esas disciplinas que necesitamos desarrollar. Permitiendo que Dios obra en nosotros y también entregándonos a Él. Diciendo, esta es la cosa más importante. Si realmente esta es la obsesión de nuestra vida, vamos a decir, yo voy a hacer todo lo posible. Veo que hay personas perdidas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que están en rumbo al infierno y a la destrucción, que están esperando el juicio de un Dios santo. Y nosotros hemos sido llamados para llevar las buenas noticias de Jesucristo a esas personas. Levántense, hombres de Dios. Levántense, mujeres de Dios. Ese es el tiempo para dejar atrás las cosas que no importan para nada. Las cosas que no tienen valor eterno. Es el tiempo para dejar esas cosas. Hay personas que están en rumbo a la destrucción.
que están yendo al infierno. Eso es algo real, eso no es algo de juegos. Es algo muy real. Hay almas, personas que tú y yo amamos, que están enfrentando el juicio de Dios. Pero Dios hizo todo lo posible. Dios envió a su propio Hijo. Jesucristo mismo vino por nosotros para sufrir allá en nuestro lugar y nos llama a nosotros a llevar ese mensaje a un mundo perdido. Tiene que comenzar en nosotros. Tenemos que entregarnos a Dios. Esta tiene que ser la obsesión de nuestra vida. Es decir, nada más importa en comparación a ver a mis amigos, mis familiares, las personas que no conocen a Cristo, a ver que llegan a conocer a Cristo. Esa es la cosa más importante. Nada más importa en comparación a eso. Esta vida es un vapor, ¿verdad? Estamos aquí unos pocos años y luego millones y millones y millones de años, toda la eternidad. ¿Cómo estamos viviendo ahorita? ¿Realmente estás viviendo con tu prioridad en las cosas de este mundo, las cosas terrenales? ¿O estás viviendo con tus ojos en Jesús? Hay tantas bendiciones que Cristo nos da aquí, la familia, el matrimonio para algunos, ¿verdad? El trabajo, cosas que podemos disfrutar, que son buenas cosas. Pero ninguna de esas cosas es más importante de vivir para glorificar a Cristo. En esta misión, tenemos una misión, hermanos, para llevar a cabo. Es algo serio. Y no es accidente, no es por casualidad que nosotros estamos aquí hoy. No es por chance de que llegaste aquí hoy. Dios está formando un pueblo. Él está llamando a nosotros a llevar su mensaje a un mundo perdido. Mucho más que podríamos decir, pero vamos a orar. Que Dios nos anime con esas palabras. Dios santo y justo, Señor, por nuestro pecado no te podemos ver como debemos, pero por tu Espíritu te pido que podamos acercarnos más a ti y ver las cosas como verdaderamente son. Porque yo sé que en mi propia vida es tan fácil distraerme con las cosas terrenales, estar más preocupado por mi propio bienestar, por mis propios placeres, y me arrepiento de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a esta misión que tú nos has dado como la cosa más importante, que juntos, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, con nuestros hermanos aquí en esta congregación, que juntos podamos luchar y disciplinarnos y levantarnos, Señor, en medio de una generación perversa y corrupta. Podamos levantarnos y brillar la luz de Jesús en este lugar oscuro, donde hay tanta drogadicción y alcoholismo y niños abandonados y divorcio y personas orgullosas. Tantas cosas, Señor, que te ofenden a ti. Ayúdanos a levantarnos en medio de esta generación y brillar la luz de Cristo, para que tú seas glorificado, para que tu reino sea avanzado, Señor. Tú eres el Señor, no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a rendirnos a tus pies, a entregar nuestro todo a ti, Señor. Eres el Cordero vencedor, que venciste la muerte. Y, Señor, pedimos que por el poder de tu Espíritu nos hables, nos convenzcas, nos ayudes a poner en práctica estas cosas, Señor. Por tu gran nombre, por tu gloria, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Salvador de la iglesia. Pedimos estas cosas. Amén.